lo de la violencia que tú hablas, ahí sí dije yo, este es el momento de trabajar esto. Entonces todas esas cosas que yo había visto y que todavía se veían y que todavía se oían, estaba en la mente. Entonces empecé a dibujar, a hacer dibujos. Me fui a Guayaquil, dibujaba directamente allá en la calle. De jovencito, cuando estudiaba, teníamos esa disciplina de ir a la calle y dibujar la figura humana. Entonces vino una época como muy cruda, digámoslo así, de contar el drama del ser humano, del campesino, de la violencia. Y inclusive cambié un poco. Yo fui dejando un poco como el cubismo, la cosa muy elaborada, y dije, no, voy a hacer algo como si el lienzo fuera un contrincante y yo le doy un puño a esto. Entonces cogía con mucha fuerza, no pensaba que iba a pintar, sino que me lanzaba a ver qué aparecía. Entonces fue una época muy expresionista, muy como hacia el expresionismo. Cogía un cuadro por la mañana, por la tarde estaba ya listo. Me iba a Guayaquil, traía cabezas de marranos, de vacas, y los pintaba. Y fue toda una experiencia muy interesante. Pero junto a eso tenía yo la idea del grabado. Entonces, eché mano de los recuerdos del grabado, tuve que reinventar las fórmulas. Aquí nadie hacía grabado. Pedronel había traído una prensa, pero no la dejaba tocar de nadie. Sabía, porque yo había ido a la casa y veía la prensita ya. Él no había hecho grabado. Él la trajo cuando vino, pero no había hecho grabado. Y yo empecé a hacer grabado. Y yo cuando empiezo una cosa me obsesiono. Y desde ese día trabajé 16 años ininterrumpidamente en grabado, en todas sus técnicas. La litografía, un capítulo aparte, porque dije yo, la litografía, pero aquí no hay litografía. ¿Quién sabrá de litografía? Nadie sabía litografía, porque lo que se publicaba era en offset, había llegado el offset, lo demás se había perdido, no había fórmula, no había nada. Entonces empecé a inventarme la litografía, ensayos y ensayos y ensayos sobre lo que yo recordé en la academia. Yo hice una ya, sobre lo que recordaba, hacer ensayos, pero se me dañaban, los materiales, no había materiales, entonces hubo que traer materiales de afuera. Si yo viajaba, buscaba algo que fuera relacionado con la litografía, trataba de ir a los lugares donde hicieron litografía, pero eso era muy escaso. Solamente en México encontré algo donde estaba haciendo litografía, en la Escuela de Bellas Artes de México. También volví a Florencia y descubrí un taller particular donde se hacía litografía e imprimían litografías. Y entonces pregunté sobre materiales y cosas, y el tipo me dijo, si quiere hacer litografía, apunte este libro. Es una edición que en Estados Unidos mandaron a Europa a unos tipos que estudiaran la litografía y fueran a Estados Unidos y la divulgaran. Y entonces editaron un libro. Yo pedí ese libro y con ese libro empecé a descubrir ya el por qué se me dañaban a mí las litografías. Entonces era cuestión de papel, que necesito un papel adecuado, unas tintas adecuadas y una presión adecuada. Entonces ya con eso, trabajando mucho, logré hacer la litografía. Támara se llama, Instituto Támara, en Nuevo México. Por ahí tengo el libro. Entonces, practiqué hasta que logré hacer litografía bien hecha. Lo que yo quería hacer, ahí salía. Había el problema de que no había ayudantes. Yo soy flojito para tener ayudantes en mis cosas. Entonces, yo lo hacía todo, prácticamente todo.
tenían la energía para hacer eso. En esa época yo llegué y aquí el grabado no se conocía aquí. Uno recordaba que había unos libros por allá de la historia de Nueva Granada, de unas litografías, de unos retratos que habían hecho en la colonia, pero el grabado no se conocía aquí. Yo dije, esta es la oportunidad, yo me voy a expresar en grabado. Y me acuerdo que muy ligero de mi llegada, busqué unas tablas de cedro y grabé un tema que se llama El Ángel Operente, eso está en el libro, y otro que era La Frontera. Eso lo presenté a una exposición de artistas antioqueños que hubo en el Museo de Antioquia, el Museo de SEA, y con la sorpresa de que me dieron un premio muy especial por el grabado. Claro, era el único participante, pero me dieron un premio. Esto mereció un premio. Sí. Entonces, yo había ganado un premio en Florencia, de grabado también. ¿Por qué? Porque los estudiantes de grabado de Florencia hicimos una exposición en Turín, eso lo organizó el gobierno, y los grabados míos obtuvieron un premio. Entonces eso me estimuló un poquito, ¿no? De llegar aquí y decir, bueno, voy a hacer algo. Con ese premio, yo me acuerdo, con el premio de grabado, me fui para México, estuve 1 mes y medio en México, conocí allá los muralistas y la Ciudad de México y el arte mexicano. Bueno, y vine y como era profesor en artes plásticas, empezó ese filón como de querer enseñar grabado y algunos fueron respondiendo. Como era con las uñas, pero la inquietud ya había existido, ¿no? Y me compré una prensita chiquitica así, una cosa donde monían pan, la harina del pan, la pasaban por ahí. Pero vi que eso no era lo que yo necesitaba una cosa más profesional. Y fui de buenas porque una amiga me dijo, ¿por qué no vienes para que veas un local donde voy a poner un almacén y me dices cómo puedo decorarlo? Fui y lo primero que encontré fue esta enorme prensa, que la utilizaban para prensar suela de zapatos y la iban a desechar. Eso había habido una fábrica y me venden esto, sí, eso valía pues muy poquito, me costaba más el transporte que la prensa. Entonces la organicé y esa fue la prensa mía durante todos los 16 años que trabajé grabado incondicionalmente, pues continuamente. El tema social también influyó mucho, porque fueron muchos los grabados, como con ese tema del trabajador que era víctima de una política, de una violencia, pero yo lo trabajaba como hacia la paz, como en forma positiva. Entonces hice una serie de campesinos con paloma, ahí nació la paloma, como un campesino ofreciendo la paloma, la paz, su trabajo, era como el símbolo del trabajo que ofrecía la paz. Eso, trabajé muchos años en eso, con eso gané un premio en Cali, con una de esas figuras, en una bienal. Y trabajé dimensiones muy grandes, ese cuadro grande que es de 1 metro por 1 metro, ¿Quién está en La Paz? Eso es toda esa época. Un poquito fui mezclando también esa cosa de la violencia con la cárcel. Trabajé muchos temas de la cárcel, esas personas de ese rejado. Trabajé mucho con los cosmonautas. En ese tiempo, el afán de ir al espacio, yo me imaginaba a esa gente como prisionera ahí, en su propio destino, ¿no? Y hice varias cosas. Con uno de esos gané también un premio en Yugoslavia, Ljubljana, con un cosmonauta de esos. Después, ya con la litografía, me fui orientando hacia la figura femenina. Trabajé mucho la paz, la figura femenina, en asocio con la paloma, y eso lo trabajé mucho.
tuve la oportunidad de hacer trabajos en serie. O sea, que una empresa me encargaba un trabajo, háganos un grabado con 1000 ejemplares, usted piense, para regalar en Navidad. Entonces yo elaboraba mi trabajo, unas veces alusivo a la Navidad, otras veces no, y se hacían tirajes largos, hasta de 1000 y pico, uno por uno, numerados, le entregaba a la empresa que tiene usted el tiraje exclusivo. Entonces, económicamente me ayudó. Yo me digo, ¿cómo pude yo subsistir, educar a mi familia con el grabado? Era una fiebre del grabado y la gente iba, yo no me compraba las exposiciones, pero la gente iba a la casa a comprar grabado. Ya puedo ir a ver su grabado, ya puedo ir a su grabado, ya no me deja trabajar. Entonces eso fue un furor. Y eso me ayudó mucho, tanto económicamente como artísticamente. Porque además yo hacía mis grabados sin contarle a nadie, sin consultar con nadie, sin darle razón a nadie. Ellos venían y escogían. Por encargo, un grabado por encargo, nunca lo hice. Pues hice dándome a mí la libertad del tema, ¿cierto? De hacer yo el tema como yo quiero hacerlo. Entonces se pudo trabajar intensamente sobre eso. Participé, otra cosa muy buena, en bienales internacionales. Todo el grabado se conoció, me llamaron de algunas bienales de Suecia, de Yugoslavia, de Alemania, de Estados Unidos, la Bienal de Cali, hubo en Puerto Rico varias veces. Entonces también esto fue un estímulo muy grande. Y a propósito de las bienales y de esa conexión con el Museo de Antioquia, ¿qué nos podría contar de su participación en la tercera Bienal de Arte Coltejer? ¿Cómo la recuerda hoy? Lo de Coltejer, yo participé, creo que fue en la segunda. En la Bienal, uno de los directores, que era Leonel Estrada, me dijo, hombre, no te invitamos porque tú eres grabador. Y no, tranquilo, no se preocupe. Yo he sido pintor también, pues, pero no se preocupe. Pero en la segunda Bienal me presenté y se presentó un grabado muy grande, son tres figuras a distinto color, en un todo, ¿no es cierto? La figura con la paloma, que tuvo mucho éxito, mucha resonancia aquí ese grabado, por las dimensiones, por el tema, la técnica, porque era el estudio del color en el grabado. Eso lo compró Suramericana, creo que lo conserva todavía. Y en el Museo de Antioquia se hizo varias exposiciones de grabado, muchas, varias, 3, 4, con muchos grabados. Y fue pues abrirle la puerta al grabado en Medellín, porque la gente no sabía. Me pedían denos charlas sobre cómo usted hace esto. Yo di varias charlas sobre el grabado, sobre la litografía, y se hizo una labor en ese sentido. Generalmente hay una idea, ¿cierto?, que tiene mucho que ver con la dimensión. En el grabado la dimensión cuenta. Entonces hago algunos esquemas, sobre todo si el grabado es grande, hay que tener una cierta seguridad. En uno pequeño no, porque uno modifica muy fácilmente o lo desecha, pero en un grabado de 1 metro ya se conversa, ¿cierto? Entonces se hacen unos pequeños esquemas y se prepara la plancha y se arranca. Es un camino que hay que recorrer, porque no solamente dibujarlo, es lo que sigue de ahí para adentro. Las mordidas en el ácido, las tonalidades, las texturas, eso hay que irlo averiguando y ensayando. Y se hace y se ensaya, se imprime, a ver en qué va esto. Se borra, se cambia, es todo un proceso. Ese grabador, quiere usted la paz, es más de 1 mes de trabajo, intenso, más de 1 mes de trabajo. Hay muchos trabajos muy demorados porque son muy elaborados. Entonces la mitad es en dibujo, tener la idea, y la otra mitad es el recorrido grabando, en el momento de grabar.
es un reto grande. Yo desde que empecé a ser grabado, me dije, esto es importante, esto que hago yo en este momento es importante, entonces lo voy a guardar, esta matriz la voy a guardar. Y cada grabadito que hacía, esto no importa, en el medio es importante, y guardaba y guardaba y guardaba. ¿Están dispuestos a cuidarlo? Yo regalo esto al museo, porque el interés mío es que esto perdure en un lugar que sea apreciado y que sea difundido. No me interesaba vender, uno lo vende y eso se dispersa, lo tratan mal, lo botan. Que sea un lugar donde esto se conserve y se difunda. Qué bueno que un día se puedan exhibir 10 grabados con sus matrices, en otra época otros 10 con sus matrices, y que la gente interesada vaya viendo el cambio y las distintas técnicas, o por técnicas, lo que es la silografía una vez, lo que es el aguafuerte otra vez, lo que es la litografía. Eso, ya hay gente muy experta en mostrar eso. Yo nunca le he dedicado como tiempo a la difusión, porque es que a mí me interesa el quehacer. Yo digo que el gran logro mío en la vida es el quehacer. Yo disfruto habiendo hecho. Eso para mí lo llena todo. Yo no me preocupo si a dónde va a dar esto, o si se vende o no se vende, no me preocupa, nada más lo mismo. El disfrutar haciéndolo, lo que llamo yo el qué hacer, eso para mí lo justifica todo. Pero claro, porque desde el primer grabado, como dije ahora, yo me dije, esto es importante. Y cuando ustedes cargaban ya eso, dije, parece que sí es importante. Entonces, eso para mí era importante, era un momento decisivo, ¿no? Que alguien dijera, ese trabajo suyo es para la sociedad, es para la gente, lo vamos a mostrar. ¿Qué más que eso, por Dios? Tener esa seguridad efectiva de que se va a llevar a cabo eso.